nuestros zapatos más como que casi toda nuestra fabricación tiene una persona ya esperando por ellos. Y esto también es bonito, ¿no? Porque estamos como que pensando ya en quién los va a usar, ¿no? Hi, this is Kat, and today we are visiting Calzaduria NPiel, located in the neighborhood of Santa Maria la Ribera in Mexico City. This is a new footwear brand that offers affordable and good quality leather shoes. I found this brand through Facebook and I really like their designs. So I contacted Juan José and he invited me to see their products and know more about the brand. I hope you like this video and don't forget to turn on the captions. Okay, so let's visit this showroom. Yeah. Hola, buenas tardes. Hola. Soy Juan José Campa. Hola, ¿qué tal, Juan José? Nos da mucho gusto recibirte aquí. Gracias, y muchas gracias. Qué bueno tenerte de visita. Bueno, pues te vamos a explicar nuestro proyecto de zapato, cómo funciona. Somos un taller muy pequeño, un negocio familiar. Somos 4 personas las que participamos en el proyecto. Y la idea que tenemos en este proyecto es ofrecer un calzado de muy buena calidad, de muy buenos materiales, a un precio más accesible para todas las personas. Sí. Esa es como la idea. Y también que las personas que participan en el proyecto, los maestros zapateros que trabajan en él, reciban un buen pago por el trabajo que realizan. Sí, un salario justo, ¿no? Exactamente. Sí. Esa es la idea. Tratar de cambiar un poquito el concepto de este oficio que ha sido castigado durante los últimos años. Olvidado también, ¿no? Castigado, muy mal pagado. Muy denostado. Sí. Entonces, nuestro proyecto todo es un zapato que se hace a mano. Lo único que tiene maquinaria, lo que usa maquinaria es el corte, la confección del corte, porque si necesitas las costuras, como en una máquina que un sastre ocuparía, ¿no? Sí, como para hacer los ojales y como ciertos detalles, ¿no? Exactamente. Estas son algunas de las formas que manejamos, nuestras formas de zapatillas. Aquí se ve el trabajo que ya llevan. Por ejemplo, es un botín que está en proceso. Aquí ya se lleva a cabo el pegado, falta entaconar, limpiar y cortar todas estas cosas para que se prepare para terminado. Sí. Pero está en proceso. Estos son algunos tacones de los que manejamos, distintas alturas, muy clásicos. Tenemos otros un poquito más cómodos. ¿Cuántos tipos de tacones manejan? Tenemos 6 tipos de tacones de 4 distintas alturas. Y el más alto de 10. Del alto 10. Manejamos alto 4, alto 5, alto 7, alto 8 y alto 10. Son zapatillas los que tenemos. Y manejamos zapato bailarinas en punta y un poquito más redonda, que es lo que hacemos. Nuestra idea es trabajarlo en piel para que sea un zapato de mejor calidad y también para que podamos mostrar algo más elegante, un poquito más top, ¿no? En cuanto al proceso, respetando el oficio, insisto. Por ejemplo, es una piel que se llama cuero napa. Es una piel muy suave al tacto, pero al mismo tiempo tiene cierta resistencia. Trabajamos con algunas metálicas. Sí. Son piel, en un curtido color metálico. Y el forro lo trabajamos todo en hojas de piel de cabra. De cabra. Que lo vuelven un poquito más... Un poco más grueso. Más grueso para darle cuerpo al zapato. Y esto es lo que tiene contacto con tu pie, la cabra. Este tipo de piel que va a tener contacto con tu pie directamente. Sí, y es como más fino. El exterior, sí, es una piel muy fina. Casi todas nuestras pieles son muy finas. Y tenemos nuestra paleta de colores en piel, que cuando nos visitan, nosotros le mostramos los colores que tenemos, algunas gamuzas, distintos tonos. También manejamos algunos sintéticos, los animal print sobre todo, que son para cuando algunas personas nos piden estampados. Tenemos algunos en piel, pero no hay mucha variedad. Sí.
casi en sintético es donde lo manejamos. Sin embargo, el forro, que es lo que tiene contacto con tu pie, va a estar siempre de piel. Esa es la idea. El charol que me dijiste que se maneja Manejamos, por ejemplo, los charoles. Nuestros charoles son de piel. Sí. Se ve el brillo, la calidad Sí, y huele. de la piel. Sí, no se siente para nada plastificado ni nada. Manejamos, nos preocupa mucho la calidad de los materiales, porque al final de cuentas queremos ofrecer un zapato de muy buena calidad. En nuestro proyecto no tenemos intermediarios, nosotros lo hacemos directamente a lo que las personas que nos visitan nos solicitan, les hacemos zapatos. Sí. Y tratamos de ofrecer precios accesibles para todas las personas. Entonces, pues nuestro proyecto es así como con cierta causa, ¿no? Sí. No es un proyecto pensando todo en ganar dinero como de lugar, ¿no? Sí, sino que es más como en rescatar el oficio de zapatero. Y hacer un comercio justo. Justo, y que las personas que pues, trabajan mucho, pues también tienen derecho a acceder a un zapato de piel y no pagar cantidades estratosféricas. 4,000 pesos. 2,500 pesos. No es la idea, ¿no? Y bueno, pues... Porque, por ejemplo, entonces alguien llega, te dice, oh, quiero un zapato. ¿Cuál es el proceso? Te dice, por ejemplo, quiero estos, ¿no? Mira, por ejemplo, si tú me pides, oye, quiero, no sé, este mocasín, ¿no? Yo te voy a ofrecer en qué color lo quieres. Puedes combinar las piezas según como tú te imagines, ¿no? Quiero esta pieza de este color, esta pieza de otro color, esta de otro color. Y en estos casos, por ejemplo, te puedo ofrecer distintas suelas, como son esta que es una suela que se llama crepé. Es una suela muy casual, tampoco la encuentras en el mercado, es una cosa que nosotros con la persona que nos maquila es un poco más desarrollamos. Pesada. Es muy pesada, pero muy resistente. Manejamos también la suela de cuero, es un cuero de la mejor calidad, tacón, y manejamos esta suela. También se pueden hacer en algunas bases que son de medida estándar, pero que se pegan y queda un zapato más urbano, más casual. Y tenemos otro tipo de bases muy al piso, de este tipo, y unas suelas que son sintéticas, pero son en materiales de muy buena calidad. Tampoco encuentras mucho en el mercado este tipo de suela, porque es una suela que es un poquito cara, pero excelente. Muy ¿Y esta sería buena. La de...? Y esta sería las suelas de zapatillas que tenemos, y son suelas en cuero. Aquí está. Todo lo hacemos buscando la mayor calidad en cuanto a nuestros procesos. Entonces, por ejemplo, si a ti te gusta un zapato, nosotros concertamos una cita, nos visitas y te ponemos a disposición todos los modelos que tenemos, los colores que manejamos, algunas opciones como fusionamos con algunas bordadoras artesanas, hacen este tipo de telares. Todo es a mano. Bordado a mano, es una maravilla. Y nosotros los incorporamos al zapato y ya te puedes decir, no sabes qué, lo quiero en un color de hilo, otro tipo de bordado. Mandamos a bordar el telar, nos llega y nosotros elaboramos los zapatos. ¿Cuál es el tiempo estimado desde que pido el zapato hasta que me lo Tardamos aproximadamente 2 semanas. Sí hacemos alguna urgencia como de una semana. Sí, como pero que te digan, necesito esto ya. Yo tendría que ver que tenga todos los insumos, y si los tengo, hacemos lo posible para que salga en una semana, pero generalmente tardamos 2 semanas, a veces 3, dependiendo la carga de trabajo en entregar. Nosotros, por ejemplo, si tu pie es un poco amplio, tu empeine es un poco alto, al momento de que nosotros te mostramos el zapato y tú lo mides, nos dices qué número te queda, cómo lo sientes, y si te lastima algo, marcamos las áreas donde a ti te lastima, y al hacer tus zapatos generamos esos espacios que tu pie necesita, a lo que tú requieres. ¿Y eso ya sobre la horma? Sobre la horma. Eso se hace, por ejemplo, sobre la horma. Nosotros hacemos algunos ajustes. Por ejemplo, esta horma, este tipo de adiciones que se hacen son para las personas que tienen su pie amplio. Nosotros hacemos adiciones en estas áreas, o en los empeines, o de este lado,
dependiendo de lo que las personas nos pidan, para que cuando nosotros montemos el corte en la horma, tus espacios ya están generados y cuando tu zapato sale, va a salir con los espacios que tu piel los requiere. Nosotros tenemos una política muy pensada en nuestras clientes, de hasta que no te quede tu zapato, nosotros lo podemos cobrar. Te los cambiamos si no te quedaron, te lastiman de algún área. Incluso si no te gustan ya sobre cómo quedaron, nosotros no te los vamos como que a fuerzas te los tienes que quedar, no. Nos darás otra oportunidad y por ahí estaremos intentando hacer tus zapatos. Muchas gracias. ¿No? Porque entonces ahorita por el momento todavía no aceptan un anticipo, entonces es como al pago final, al momento. Sí, exactamente. Ahorita como estamos introduciendo el proyecto para que nos conozcan y todo eso, nos ocupa mucho que las personas tengan confianza en nosotros. Sí. Y no piensen como que les doy el anticipo y después ya no los contacto, o quién sabe cuándo me entreguen, ¿no? O sea, entonces nosotros al momento de entregarte y que todos tus requerimientos fueron satisfechos, en ese momento cobramos los zapatos. Bien. Sí, porque al final de cuentas ustedes quieren ser conocidos pues como una marca que se preocupa por el calzado, por los clientes, por no solamente generar dinero y ya, sino pues genuinamente en el arte de... En realidad nuestro zapato lo hacemos mucho por gusto. Es un proyecto que lleva dentro de sí mucho gusto y mucho cariño por el oficio, ¿no? Nuestra familia somos zapateros en esencia, aunque nos dedicamos a otra cosa entre semana o algunas cosas, pero el proyecto funciona pues por el cariño que le tenemos al oficio, ¿no? Entonces estamos tratando de darle una perspectiva bastante amable y demostrar el cariño que tenemos al hacer el zapato. Sí. Por eso siempre apostamos a los mejores materiales, a un precio accesible y tenemos sobre todo libertad. La libertad de que nosotros no tenemos un intermediario que nos imponga un color, un precio, un estándar. No, nosotros somos libres, hacemos lo que nos gusta, lo ofrecemos. Y si a alguien le gusta, bueno, pues con mucho gusto los atendemos y podemos trabajar para ellos. ¿Y en qué año nació NPiel? El proyecto nació hace 2 años y medio aproximadamente, pero digamos que ya en el mercado, en redes y eso empieza a funcionar a partir de pues, un poquito más o menos 1 año, 2 meses, cuando ya nuestros procesos estaban listos porque la experimentación, pegamentos, materiales, insumos, no todo lo consigues. Hasta que no estuvimos listos, lanzamos el proyecto. Nos llevó 1 año y medio aproximadamente poder lanzarlo, ¿no? Porque no podíamos lanzar un producto que no fuera de buena calidad. De buena calidad, casi que lo tuviéramos ya a lo que nosotros aspiramos, ¿no? Siempre tratamos de mejorar, es una mejora continua, pero bueno, a lo que nosotros buscábamos hasta ese momento fue que lo lanzamos y ahorita estamos tratando de ofrecer lo mejor que podemos, ¿no? Bien. Igual si puede suceder, ¿no? Es un zapato que se hace a mano, que a lo mejor puede contener por alguna cuestión de materiales o algo así, algún defecto que se presente ya que te hayamos vendido el zapato, tú me contactas y nosotros lo atendemos, ¿no? Si te lastima. Sí, como que ya después dices, en la noche me lastimó, ya me exactamente. Tú me avisas porque hay cosas que se pueden corregir. No todos los pies son iguales. Entonces, dentro del oficio de nuestros maestros, sabemos, por ejemplo, que si alguien tiene en la parte del talón de atrás que les haga ampollita, hacemos ajuste para que no suceda, ¿no? Pero si nos avisas, y siempre les decimos a los clientes, ¿no? Te voy a buscar posteriormente a la venta para saber cómo te fue con los zapatos. Si tuvieras alguna cosa que te lastime o algo, buscamos atenderlo. O sea, no nos quedamos con que ya te vendimos y ahí terminó nuestra labor, no. Tratamos de dar seguimiento para que nuestro zapato sea algo que te guste y que sea cómodo. Sí, creo que eso es importante porque justo luego cuando uno va a una tienda y se prueba pues los zapatos que ya están ahí, a veces dices, en el momento dices, ay, pues sí me queda, pero ya una vez que los empiezas a utilizar, dices, me roza mucho aquí, me salió una ampolla, y pues en este caso no hay manera de tú contactar directamente a la marca y decirles, oigan, me lastima. Al menos si tienes la
la idea y dices, pues lo llevo a un reparador de calzado, pero aún así dices, me va a costar más y como que... Y no sabes si te quede, ¿no? Ajá, y dices, no sé si tengan, no sé, el mismo color, no lo sé, como que hay Alguna muchas cosa. variables, Sí, ¿no? exactamente. Sí, nosotros pues tratamos de corregir algunas cosas. Por ejemplo, si, no sé, sufrieras alguna descostura, cosas de esas, te los cambiaríamos, ¿no? O sea, no buscamos que si compras con nosotros tengas una muy buena experiencia, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque nos interesa que seamos opción para las personas que nos dan la oportunidad, que podamos ser opción para a futuro hacer zapatos. Además me parece algo muy interesante que puedas tú mandar a hacer tus zapatos, ¿no? Sí, O y que sea, sean asequibles. exacto. Porque, pues, al menos se tiene en general la idea de que si te mandas a hacer tus zapatos van a ser muy costosos, ¿no? Que dices que solamente gente de cierto nivel económico Exactamente. puede pagárselo. Sí, algo que nos permite nosotros ofrecer precios accesibles es que, como verás, aquí es donde nosotros mostramos, atendemos y concertamos las ventas, ¿no? También nosotros, si las personas nos dicen, oye, no tengo tiempo de ir, o quisiera ver si puedes venir a, no sé, en el parque de la esquina de mi casa, o en el lugar de mi trabajo, o te veo en un lugar, nosotros con mucho gusto llevamos algunas cosas y les podemos mostrar ahí para que ellos puedan ver. Y si algo les gusta, nos concretamos una venta o un pedido, ¿no? Sí. Eso también es importante. Y pues no tenemos sobrecostos de tienda, pues más empleados, publicidad, cosas que son costosas y que terminas pagando tú, ¿no? Porque al final de cuentas va en el precio del zapato. No, nosotros no tenemos ese tipo de indirectos, entonces nos permite ofrecer un mejor precio, ¿no? Y bueno, pues el proyecto es posible de esta manera, va a seguir de esta manera, pero nos gusta mucho lo que hacemos. Qué bueno. Entonces, Creo que eso es lo importante y aparte sí, se sí. ve en la calidad del zapato que manejan y en los diseños y en los colores. Ajá, eso, la verdad es que tenemos, te digo, es el oficio de nuestra familia pues, de toda la vida, ¿no? Me decías que tu abuelo o tu tío. Mi abuelo era trabajador del calzado, luego mis tíos fueron los que comenzaron a fabricar cuando, por ahí de los años 80. Aquí en la Ciudad de Sí, en México. la Ciudad de México, cuando se trabajaba en esos tiempos toda piel. Después el mercado fue cambiando y ahí fue un poquito todo a menos, todo se fue al zapato sintético, ¿no? Sí, como los tenis Sí, o... Sí. hoy todo el mundo, casi todas las zapatillas sintéticas, digo, las marcas hacen una gran labor, pero a la industria local, al zapatero de taller común, lo fueron relegando, y los trabajadores que se dedican a este oficio los fueron pues prácticamente desapareciendo, porque, por ejemplo, quien lleva la carga de la producción, pues lleva toda la carga del precio, materiales, mano de obra, llevar, vender, y los precios que el mercado te ofrece son muy baratos. Eso genera que a los obreros les pagues Casi nada. nada, ¿no? Entonces terminas tú por matar el oficio. Y eso desafortunadamente tiene como 25 o 30 años que viene sucediendo. Al día de hoy nos cuesta mucho trabajo encontrar trabajadores que tengan la pericia, ¿no? El cuidado de trabajar la piel. Sí. Por eso es que nuestro proyecto es pequeño, porque lo hacemos únicamente familiares, ¿no? Sí. Como te decía, participamos 4 personas en este proyecto. Soy tu servidor, que soy quien vende, quien promueve, participa mucho en diseño, en colores, en tipo de hormas, en la cuestión de presentación, ¿no? La venta. Otro es mi primo, él se encarga de conseguir todos los insumos. También él sí participa en el proceso, él es quien adorna, quien limpia, quien pule el zapato para entrega. Otro de mis tíos es quien confecciona, que es el que cose el corte. Es extraordinario, la verdad. Trabaja muy, muy bien. Y otro tío que hace todo el proceso. Monta, pega, entacona, todo el proceso. Es extraordinario también haciendo el zapato. Muy cuidadoso en el proceso. Entonces decidimos irnos a lo seguro, a lo estable, y pues así funcionamos. Entonces no tenemos producción
industrial, mucho menos. Es un taller muy pequeño y casi trabajamos sobre lo que nos van pidiendo las personas que nos piden zapatos. Lo vamos haciendo. Hemos hecho alguna clientela, afortunadamente. Entonces, casi siempre traemos en proceso pares. Entonces, ellos están trabajando a gusto porque se les respeta su trabajo y prácticamente la utilidad es del cliente al taller. Al ¿no? taller, sí. Y ya no hay intermediarios. No, ningún intermediario. Incluso con los insumos, que por ejemplo me contabas que la piel la traen de Guadalajara, ustedes la piden directamente. Sí, nosotros la pedimos directamente porque aquí en Ciudad de México batallas mucho en encontrar piel, sobre todo piel de calidad, ¿no? En Guadalajara es como que donde la industria se está moviendo mucho ahorita y encuentras la piel más fresca, colores nuevos y pues nosotros buscamos como que la suavidad de la piel, lo fresco, lo de hoy, ¿no? Entonces eso genera que el proceso del zapato sea mucho más sencillo y también ofrecemos un zapato de mucha mejor calidad, muy suave al momento de usarse, ¿no? La verdad es que es muy suave. Entonces, pues sí, eso es como está funcionando nuestro proyecto. La única problemática que luego tenemos es que como solo ofrecemos en redes y no tenemos como que tienda, la gente está muy acostumbrada a que si no veo una tienda no accedo a visitar el proyecto. Eso. O a veces tienda en línea, ¿no? A veces dices como Ajá. que... Sí, no, nosotros somos como algo mucho más directo con el cliente, ¿no? Porque nos gusta mostrar, que vean, que se midan, justamente para que si testes tus zapatos y bueno, al momento de medirlo, oye, es que ¿qué crees que mi pie es un poco más amplio de este lado? Ah, bueno, ahí ajustamos y lo hacemos para ti, ¿no? Nuestros zapatos más como que casi toda nuestra fabricación tiene una persona ya esperando por ellos. Y eso también es bonito, ¿no? Porque estamos como que pensando ya en quién los va a usar, ¿no? Sí, no solamente en producirlos, sino en la persona, en las historias que al fin de cuentas sí, hay personas, por ejemplo, que tienen algún problema en un pie, en un dedo. Entonces, tal vez solamente un pie es el que requiere algún ajuste. Y si tú vas a una zapatería estándar, nadie te va a dar un servicio de este tipo, ¿no? Sí. Y cuando vas con los que te hacen zapato a mano, entre comillas, a la medida o esas cosas, pues de repente pagas un dineral, ¿no? Entonces termina por ser, a veces hay personas que dices, bueno, pues ni modo, ¿no? Si tengo que andar en chanclas, pues me ando en chanclas, ¿no? Y no, nosotros somos una opción de hacer ese tipo de intentarlo, ¿no? Siempre les decimos, ¿no? Vemos el problema, lo valoramos y siempre le digo, lo vamos a intentar, ¿no? Ojalá lo logremos y pues ya buscamos como que sí lograr. Exactamente. Sí. Y eso te lo da la libertad de que tú hagas tu proyecto a lo que te gusta. Y te digo, no estamos como que estando presionados porque tenemos que entregar tantos pares y luego no sabes si te aceptan un precio y si tu precio no te da tienes que disminuir la calidad de tus insumos, buscar suela más barata, más corriente, materiales de menor calidad que te permitan sobrevivir al precio que te ofrecen o lo que siempre todo el mundo hace, pagarle 3 pesos al trabajador. Sí, que no y ellos son los que terminan sufriendo las consecuencias de todo el mercado, ¿no? Sí. No, nosotros traemos como que otra idea. Y es un poquito, te digo, rescatar el oficio y el respeto por un oficio tan valioso y tan bonito y de lo cual pues nosotros formamos parte, ¿no? Está en nuestra esencia. Sí, finalmente, está en tu familia, en toda la historia de tu familia. Exactamente. La verdad es que cuando leí del proyecto y te pregunté, me pareció muy interesante porque justo tratan de que este arte que es hacer zapatos no muera. Y más en un país como México, donde ya no muchas personas utilizan zapatos de piel, donde ya se compran muchas cosas sintéticas. Luego dices, voy a una zapatería y compras algo y luego dices, ya se me rompió menos del año. Todo es en serie. Por ejemplo, si tienes necesidad de un color verde, por ejemplo, tendrás que ver en qué zapatería lo encuentras, ¿no? Sí, aquí que tienen por ejemplo, aquí tenemos un menta, que es un color muy bonito. Sí. Y bueno, lo combinamos con negro, así nos lo pidieron. Pero si tú lo quisieras con otro color, nosotros nos ajustamos a tu propuesta, ¿no? Sí. Y pues es la ventaja, ¿no? De que tú puedes, yo sabes que yo quiero, no sé,
una paleta de colores entre mis zapatos, pero las piezas combinadas en distintos colores. Los hacemos, ¿no? O sea, nos ajustamos a lo que tú pidas. Y también es bonito porque nosotros vamos aprendiendo de el gusto de las personas, ¿no? Sí. Alguna combinación, por ejemplo, que no habíamos imaginado, de repente la vemos y wow, ¿no? Se ve padrísimo, ¿no? Sí, como el que me mostraste de tornasol. Ah, sí. Ese dije, wow, nunca había visto, ¿no?, algo así. Hay, por ejemplo, quien nos pide un rosa con negro, que yo digo, bueno, yo no lo combinaría, ¿no? Pero cuando tú lo combinas, se ve padrísimo. Como esto, ¿no? Que me comentabas que es de piel, pero pues tiene el look como si fuera de víbora, Este es, ¿no?, una piel que hacen el curtido, dando la apariencia como de víbora, ¿no? Pero es piel. Sí, se ve bastante bien. Los hacemos de esta manera. En algunas cosas hay más variedad en sintéticos para los animal print y los manejamos en sintéticos, pero el forro siempre va a ser en piel, ¿no? En piel, o sea, tu piel siempre va a estar en contacto con piel, ¿no? Sí, porque cuando es sintético, luego sí se siente la diferencia, la verdad. Sí, claro. Que dices, en un día caluroso como este, sales, sí. dices, ¡oh! Sí, no. Y por ejemplo, en estos días de calor, el cuero también es un material muy térmico. Sí. La verdad es que te genera que tu piel no se acalore tanto. Es muy amable en estas épocas el cuero. Y también, pues, además te da un porte, ¿no? Un zapato de cuero siempre es más lujoso, más de mejor calidad. Sí, luce mejor. De muy buen gusto. Entonces, tratamos de hacer de este tipo de cosas, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, cuando llueve, pues el cuero no te lo recomiendo, ¿no? Porque es muy... Sí, muy resbaladizo. Entonces, sí, me he caído varias veces. Si no, el cuero sin lluvia, no. Sí, entonces, dependiendo de la temporada, pero bueno, pues hay alternativas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que nosotros hacemos. Vamos sacando modelos poco a poco. Tenemos alguna buena oferta en este momento que vamos a darle movimiento, porque pues sí es una inversión fuerte de sacar un modelo para nosotros, ¿no? Sobre todo porque como no consumimos grandes cantidades, mandarse un tacón es muy caro. Sí. Desarrollar una base, pues los fabricantes sí te la desarrollo, pero te cuesta tanto y tu mínimo son, no sé, 2,000 pares, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer con 2,000 pares de una base, ¿no? Entonces, desafortunadamente dependes de lo que haya en insumos del mercado. En el mercado actualmente buscas por ahí alguna base bonita, pero tenemos esa libertad, ¿no?, de experimentar con todo lo que nosotros encontremos o lo que nos propongan. Un poco igual y las tendencias, ¿no? Que dicen, que un look más de víbora, ¿no? Ajá, fíjate que nosotros tratamos de ir más, no tanto en tema de moda, porque la moda es muy efímera. Entonces, demasiado. De repente, pues es así como que muy... A menos que hagas una industria y sepas que en el verano vas a vender 3,000, 4,000 pares, bueno, pues te conviene, ¿no? No, nosotros tratamos de hacer un zapato más estable, que siempre esté para toda época y que sea, pues, para todo tipo de edades y de gustos, ¿no? Y es muy, muy curioso porque un zapato, dependiendo del color, te da otro aspecto. El mismo zapato. Definitivamente. Te puede dar como o muy formal, o un poco más casual. Exactamente. Un poco más divertido. Un estilo, tú lo presentas en color café y es un zapato muy serio, algo que una persona de mayor edad usaría y es un zapato más serio, más formal y todo. Pero si tú el zapato lo sacas en un color como el menta o como un rosa, así un poquito más vistoso, el zapato se vuelve un zapato juvenil, ¿no? Sí. Entonces ya lo puede ser una persona mucho más joven. Entonces tratamos de ser una opción abierta a todo tipo de edades, gustos, y pues mucha libertad de que tú combines tu calzado. Nuestra numeración va del 2 al 6, que esa es la medida como estándar. No, sí nos han pedido a veces 7, pero como te comentaba, a veces batallamos con los insumos. Ya son números que salen de lo que hay en el mercado. Como en las suelas, ¿no? Exactamente, que dices, la suela número 7. o la planta, o el tacón, las bases, ¿no?, del 7. Sí hay marcas que las hacen, obviamente, pero porque ellos pueden, como te comentaba, mandar a hacer bases del 7, 3, 4,000 pares y los van a vender, ¿no? Porque los distribuyen en todo el país. Y no, nuestro zapato es un poco más personal. Hemos mandado algunos pedidos en Hidalgo, en Puebla, que en redes nos contactan y los mandamos. Qué bueno. Entonces hemos tenido buena le hemos atinado. O sea que sí les quedaron, les gustaron y nos hace muy felices que
sí les gusten y es muy emocionante para nosotros embarcar un zapato que se va a otra ciudad, ¿no? Y me comentabas que los envías que en la caja rosa, todo Sí, personalizado, sí. esta cajita es en la que nosotros entregamos, tratamos de que esté bonita, Sí. para que pues lleven un zapato de buena calidad, en un bonito empaque y pues que tenga gusto nuestro proyecto, ¿no? Nos interesa Que mucho eso. se ve el amor El cariño, de... sí, la verdad es que nos gusta mucho lo que hacemos y sí, nos gusta mucho buscar una caja bonita, ofrecer lo mejor que nosotros tengamos para las personas que nos dan la oportunidad de hacer zapatos con nosotros. Eso es lo que nos gusta y sí nos hace muy felices que nos visiten y podamos trabajar para ellos. Sí, muchas gracias. ¿Y cómo te podemos encontrar en...? Fíjate que estamos en Instagram. Yo estoy en Instagram como José Rangel. En Facebook estamos como Calzaduria NPiel. Así lo puedes encontrar. Y ahí está nuestro contacto, que generalmente vía WhatsApp. El número es el 55 1231 8077. Ahí nos contactan. Y ya podemos concretar una cita o entrar en contacto con las personas que nos contactan para saber qué les gusta, si podemos concretar una cita, que es lo ideal. Para probárselos, ¿no? Exactamente. En caso de que no se pueda, bueno, pues, si nos quieren pedir, buscamos tener la mayor información posible, si tu pie es amplio, si tu empeine es alto, más o menos 4,5, 5, cómo te va. En fin, ¿no? Buscamos hacernos de la mejor información para emitir un zapato que sea pues el correcto, ¿no? Sí. Pero así nos contactan y nosotros, ya sea que los recibimos aquí o podemos ir a donde nos indiquen. O sea, ya nos organizamos en día y horario y con gusto nosotros nos vamos. Y entonces ustedes fabrican los zapatos en donde, aquí en la Ciudad de México. No, el taller está en casa de uno de mis tíos, está en Ecatepec. Pero mi tío es como muy celoso de su espacio, entonces ahí no podíamos tener como que el contacto y la entrevista en ese lugar. Pero aquí es donde nosotros mostramos y como es un lugar muy céntrico, estamos aquí en Santa María de la Ribera, pues de aquí a cualquier lugar nos podemos trasladar. O es muy fácil para quienes nos visiten llegar porque hay muchos medios de transporte, ¿no? Sí, es el un lugar muy céntrico. metrobús. Sí, está el metro, el metrobús, el suburbano y todo. El circuito que queda por El circuito aquí. está a unas calles, Insurgentes a otras calles, el eje 1, el eje 2, Metro San Cosme, igual Metro Buenavista. Entonces, por todos lados tienes muchas alternativas de llegar. Entonces, es un lugar muy céntrico y aquí tratamos de recibirlos y darles la atención que se merecen. Bueno, muchas gracias por tu tiempo No, y al contrario. por recibirme, en verdad, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti y te agradezco mucho la visita. Gracias, hasta luego. Hasta luego. After filming this video, I ordered a pair of Mary Jane shoes in nude color. 2 weeks later, the shoes were ready. And since I was in the area, I decided to pick them up. You can see that the shoes come in a pin box, which seems sturdy and can be used to store other shoes or for other purposes. And they don't have the brand logo or name anywhere on the package. This is something that Juan José mentioned off camera, that their concept is to provide shoes for people and not shoes based on the idea of a brand. I was so excited to get a new pair of flat Mary Jane shoes. I ordered them in size 4.5 Mexico, 7 US, and 37 Europe. These Mary Jane shoes are very light, have an upper leather soles and insoles, as well as silver buckles and a pointy tip. Flat shoes often tend to be narrow. However, this design of shoes are with the right width. I tried them on and they were very comfortable to wear. Also, Juan José asked me to wear them and let him know if they need some adjustment, which I think is great because this is a benefit that other brands do not offer. I want to thank Juan José for inviting me to visit their showroom and letting me film. Let me know in the comments, please, what's your favorite pair of shoes?
Would you like me to get another pair? In the description, you can find the social media of Calzaduria NPiel if you want to check their work and follow them. My Instagram account if you want to follow me, my PayPal account if you want to contribute some shoes to this channel, my Patreon where I post extra content. Thank you so much to all my patrons for the support. And soon, I'll include a link to my online store. Well, I hope you liked this video. Subscribe, thumbs up, and see you in the next video. Bye! Ok, 1, 2, 3.